Hola, muy buenos días. Hoy día vamos a conversar sobre lo que es el examen físico general y sus partes. Acompáñanos. En el mundo de la semiología, uno de los elementos trascendentales para tener en cuenta siempre es la historia clínica. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cada historia clínica tiene sus partes. Por ende, en el fondo, saber cuáles son las partes es trascendental y cambia completamente la forma y mirada que tienen hacia el paciente. Por ejemplo, tenemos los datos generales, el motivo de consulta, la anamnesis próxima, ¿de acuerdo? La anamnesis remota, y recién podemos empezar a conversar respecto a lo que es el examen físico. Justamente este video, o este corto video, vamos a intentar explicar lo que es el examen físico. Pero el examen físico general, no el segmentario. La primera parte del examen físico general hay que entender que se empieza a analizar al paciente con nuestros sentidos desde el momento que el paciente entra a nuestra consulta, a nuestro box donde atendemos, o al momento simplemente donde lo comenzamos a ver al paciente. Dígase presencial o vía telemedicina. El concepto es importante. La única forma de encontrar lo que estamos buscando es saber lo que estamos buscando. Por ende, si no se saben lo que es el examen físico general y posteriormente el segmentario, simplemente nunca encontrarán lo que están buscando. Por eso es tan importante saber cuáles son las partes de este, para poder seguir avanzando. Y aquí entramos en primera instancia a lo que es el examen físico general de lleno. Lo primero que hay que tener en cuenta, cuál es la posición y el decúbito. Si el paciente está acostado, podemos hablar de un decúbito prono, de un decúbito supino, en una posición Fowler, un Trendelenburg. Independiente de lo que sea, es importante mencionarlo. Posteriormente, tenemos lo que es la marcha y la deambulación. Generalmente, aquellos pacientes que vienen de forma ambulatoria, donde podemos atenderlo en la urgencia o en algún tipo de box de procedimiento. Y ahí tenemos distintos tipos de marchas que conversaremos en los próximos videos. Ahora, el tercer punto es lo que son las fascies. Simplemente, por ejemplo, una chapeta mitrálica o simplemente una fascia hipotiroidea o alguna fascia simplemente no característica, mencionarlo de esa manera. Por otro lado, tenemos lo que es el examen mental. Y el examen mental involucra varias áreas, desde la conciencia misma, si el paciente tiene algún estado de vigilia, y qué tanta conexión con el medio existe. En el fondo, un paciente que está, entre comillas, normal, recordando que la normalidad no es más que lo más frecuente en la población, tenemos que recordar que un examen mental que nosotros concebimos como normal, podríamos decirlo como un paciente que se encuentra consciente, lúcido, vigil, orientado en tiempo y espacio. Obviamente, esto reducido al máximo. Por otro lado, tenemos lo que es la constitución y el estado nutritivo del paciente. Es un paciente que está dentro de sus rangos esperables para su peso y su conformación tanto de masa muscular y adiposa. Podemos hablar de un paciente mesomorfo. Pero un paciente, tenemos los dos extremos, lo que son el paciente endomorfo, aquel paciente con un grado de obesidad, y por otro lado tenemos el paciente ectomorfo, que en su peor o más extremo rango sería la caquexia. Tenemos que entender después, otro punto, lo que es el examen de la piel y sus anexos. ¿Cómo está la piel? ¿Está turgente? ¿No está turgente? ¿Está hidratada? ¿No está hidratada? Pero un punto súper importante es también ver dos puntos de estado de shock. Lo que encontramos acá con el llene capilar, que lo normal es menor a 3 segundos, y por otro lado la escala de Mottling o la escala de moteado, que nos permite hacer una relación con el líquido reticularis que comienza desde la rodilla hacia la periferia. Esto nos permite ver estados de shock. Más adelante haré un video también que explique este punto. Mientras tanto, quedémonos con los conceptos generales. Por otro lado, respecto a la vellosidad del paciente, hay que entender también si tiene una distribución ginecoide o androide, si está presente o no está presente. Y por otro lado, en cuanto a los anexos, hay que ver si el paciente presenta algún tipo de adenopatías, que es lo principal. Obviamente, sin contar también en la piel,
lo que es la coloración, si existe algún tipo de hiperpigmentación, manchas, etc. Por otro lado, tenemos lo que es los exámenes de la macrohemodinamia. Y la macrohemodinamia estamos conversando lo que respecta a lo que es la frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, las respiraciones por minuto, la saturación, pueden colocar glicemia si quieren también mencionarlo, pero esos son los puntos principales a tener en cuenta. Si se dan cuenta, recién estamos terminando lo que es un examen físico general. Ni siquiera estamos centrándonos todavía a lo que es el examen físico segmentario. Por eso es tan importante hacer la diferencia. Para más consejos, síganos en Dr. Semio. Vamos a seguir conversando de estos temas y muchos más, enseñándolos en este camino por la salud. Síguenos.